Eh, aparte de la prédica, tengo una invitada, así es que quiero que venga, doña esta que está aquí. Pase, venga hasta acá. Doña Nela. Para los varones es bien difícil entender los dolores de parto. Yo digo que quizás imposible de entenderlos. Entonces, le he pedido a doña Nela que nos explique algo de esa experiencia de dolor, lo que es el dolor de parto. Gracias, buenos días. Es muy difícil inclusive para nosotras mismas, las mujeres, expresar todas por igual el dolor, diferente inclusive de un hijo a otro, pero sí el nivel de dolor es algo, ¿cómo le podría decir? Incalculable. No podríamos decir de 1 a 10 que es el 10, no, es mucho más allá que un dolor. El que ha tenido algún dolor sabe que lo máximo hasta más y se multiplica. Le puedo expresar por mi manera, ¿verdad? En mi posición, de que es sentir literalmente cuando su cuerpo se está abriendo, donde las caderas se están abriendo ya para que el bebé nazca, literalmente nosotros lo sentimos, se estremece nuestra columna, se estremece nuestro cuerpo, comenzamos a sudar, comenzamos a temblar, sentimos que ya no podemos más, sudamos tanto, el dolor es tan intenso, nuestro cuerpo se estremece, inclusive a veces lloramos de tanto dolor y es al máximo. ¿Qué más les puedo decir? De verdad que mi esposo ahora estaba conmigo, decía que él escuchaba cuando el bebé estaba naciendo en el mismo dolor, donde se escuchaba como si fuera que las cáscaras de huevos comienzan a traquear, ¿verdad? Donde se comienza a abrir y el dolor es sumamente intenso, es inconfundible, no lo podemos explicar, literalmente les puedo decir que es al máximo. En la sala de parto se oye otras compañeras ahí, otras pacientes gritando, llorando. Sí, se oyen gritando, se dice ya no aguanto más, ¿por qué estoy aquí? Lloran, gritan, se descomponen, igual que los esposos que las acompañan. Muchas gracias, Nela. El título que le he puesto a la prédica se llama Los 3 gemidos. Busque su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos habla de 3 gemidos y se relaciona precisamente con la descripción o la explicación que acabamos de oír de la hermana doña María Nela. Romanos capítulo 8, y vamos a estar ahí del versículo 19 hasta el versículo 27. Busqué el significado de gemido. Vamos a ver que esa es una palabra bíblica, ahí se repite 3 veces. La palabra gemido, y esa es la etimología o el sentido del griego también. Dice que gemido es sentimiento interno inexpresado de dolor. Ahora, físicamente, sí, estamos hablando de un dolor muy intenso, pero a veces gemimos no solamente por un dolor físico, sino por un dolor emocional o un dolor del alma. Hay una cosa que la gente o que le llaman los médicos angustia, y entonces es más adentro que un dolor físico. Aquí dice el texto, a partir del versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza,
porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí viene, porque sabemos que toda la creación gime. Ahí está la palabra, la primera mención. La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ok. La primera que gime aquí en el relato, en este relato bíblico, es la creación. Y pienso yo, qué curioso, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo supo y pudo percibir que la creación gime y gime con angustia. Y la metáfora aquí o la comparación es como una mujer que está en ese proceso que nos explicaba Nela, ya en el proceso de dilatación y de preparándose para que el bebé nazca. Tremendo. Y nos dice el texto, nos dice Pablo aquí, que esta es la condición de la creación en que nosotros vivimos. Esta creación creo que excluye a los seres humanos, excepto los seres humanos, todo el resto de la creación, los animales, las plantas, toda la creación dice que gime y está como con dolores de parto. Ahora, ¿por qué gime la creación? Aquí dice que está esperando la revelación de los hijos de Dios. Aquí la traducción nuestra dice anhela, anhela ardientemente anhela o anhelo ardiente de la creación y espera la manifestación. Y la palabra manifestación realmente es revelación, como si los hijos de Dios fuésemos incógnitos en este mundo, como si fuésemos anónimos. Bueno, hasta cierto punto sí. Usted camina por la calle, por el mercado, en la ciudad, en el campo, como camina cualquiera otro. Y también vamos al hospital y somos internados allí para los tratamientos. Y también nos morimos y nos ponen en un ataúd igual que cualquier otro ser humano. Y pareciera que somos iguales a los demás. Desde ese punto de vista pareciera que estamos incógnitos en este mundo, ¿no es cierto? En medio de la sociedad. Anónimos. Somos como los demás. Parece. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da cuenta la creación que hay algo para los hijos de Dios que nos espera? Y entonces la creación se guinda de eso, se agarra de eso. Hay una esperanza para los hijos de Dios que a la vez es una esperanza para la creación. Entonces dice que la creación espera ardientemente, con gran anhelo, la revelación o la manifestación de los hijos de Dios en el sentido de lo que vamos a hacer, en el sentido de lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer. Luego, en el versículo 20, aquí nos dice que la creación fue sujetada a vanidad. Cuando dice que fue sujetada, significa que alguien la sujetó. ¿Y quién es ese alguien que la sujetó? La sujetó Dios. Y hay una referencia, o hace referencia a la historia de Génesis capítulo 3, y específicamente el versículo 17. Porque ahí nos dice que por causa del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia de ellos, entre otras cosas que dijo Dios, y maldita será la tierra.
y la tierra es toda esta creación, todo lo que la tierra contiene, maldita será la tierra. Dios pronunció una maldición a causa del pecado. Claro, y entonces vino la afectación para todo este universo material, físico. Pero luego el versículo 21 nos habla de la promesa, y es donde se enfoca el anhelo de la creación en el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entonces está expectante del momento escatológico, el momento futuro en que van a experimentar la liberación o van a ser librados y puesta la creación al mismo nivel de donde estuvo antes de la caída de Adán y Eva, a ese nivel de perfección y de libertad de los hijos de Dios. Y aquí está en el fondo la promesa de la redención que el Señor les dio a Adán y a Eva y con ellos a toda la humanidad. De que, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dijo a la simiente, a la serpiente. Y la simiente de la mujer, proféticamente cumplida en el Mesías, en el Cristo, Jesucristo, iba a derrotar la simiente, o más bien la serpiente, a la serpiente, es decir, al diablo en la cruz del Calvario. Y en esta promesa de redención para la humanidad está incluida la promesa de la redención para la creación. Es extraordinario, es extraordinario. Uno puede ver el vínculo que hay, el ligamen que hay entre la creación y el hombre. Dios puso al hombre como administrador, como cabeza de la creación, como encargado de la creación. Pero los humanos, hombres y mujeres, a través de la historia, de seguro no hemos administrado bien la creación, la naturaleza, y nos pasa la factura. El mundo que Dios creó es el hábitat perfecto para los seres humanos. Se discuten más especulaciones que otra cosa, si en otros planetas habrá posibilidades de que los seres humanos vivamos. Yo francamente lo dudo, francamente, creo que son meramente especulaciones de los científicos. Pero lo que sí es seguro, es que Dios creó esta tierra, este mundo, de una manera adecuada, perfecta, buena, acondicionada para que los seres humanos la habitáramos y la habitemos. Y que por causa del pecado se afectó. Entonces, en este ambiente tenemos virus, en las agriculturas hay plagas. Entonces, viene el problema de las avalanchas, y muchas de las avalanchas tienen que ver con el mal manejo a veces de cortes de tierra, por ejemplo, en las vías públicas, y todas estas situaciones que vemos que provocan desastres y muertes a causa del mal manejo que el hombre, como administrador responsable, ha administrado irresponsablemente. Pero hay una promesa aquí, y la creación, dice, está como si estuviera en sala de partos. La creación está esperando algo, está esperando que Dios manifieste su poder
y que Dios cumpla su promesa de la redención de sus hijos, porque entonces la creación también va a ser beneficiada y va a ser restaurada a su puesto y a su situación original. El segundo gemido y los segundos que gimen somos nosotros. Vean ustedes versículo 23 al 25. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, ahí está la palabra, gemimos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, o es decir, la cosa que uno tiene ya en la realidad en su mano, ¿a qué esperarlo? Porque lo que alguno ve, entonces, no tiene lógica esperarlo. 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta palabra paciencia es un requerimiento para los que esperamos. Hay que tener paciencia. Si usted tiene impaciencia, no vas a recibir lo que estás esperando. Así es que hay que esperarlo perseverantemente, consistentemente, hasta el momento que se cumpla lo prometido o que nos llegue lo prometido. Nosotros gemimos. Tenemos un pasaje paralelo a este del apóstol Pablo también en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y el apóstol allí nos presenta otra metáfora. Dice que nosotros vivimos en tienda de campaña. Y no sé si usted había pensado en eso. La metáfora es muy descriptiva, porque si uno vive en una tienda de campaña, eso es por una noche, por 2, por 3, pero difícilmente más tiempo que eso. Bueno, los beduinos y nómadas en el desierto viven mucho más que nosotros en tiendas y se trasladan, se desplazan a través del desierto y de las montañas buscando pasto para sus cabras y los camellos y qué más, y sus animales, viendo a ver cómo sobreviven en esos lugares que son muy desérticos. Tienen mucho más experiencia que nosotros. Nos costaría mucho a nosotros tener esa experiencia de vivencia, sobrevivencia o supervivencia quizás. Pero eso ilustra muy bien el hecho de que nosotros aquí no tenemos nada fijo, nada permanente, ni nada seguro. Todo es incierto, todo es pasajero. Por eso la Escritura dice que nosotros somos extranjeros. Nosotros somos transeúntes. Vamos de paso en esta vida. Entonces dice allí, si este tabernáculo, dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5, si este tabernáculo es tienda, si este tabernáculo se deshiciere, y no está hablando de una casa como esta, ni como esa, ni como la casa donde usted vive, está hablando de tu mismo cuerpo. El tabernáculo ahí es el cuerpo. Si este tabernáculo se deshiciere, si usted pensó que su cuerpo es muy fuerte, es muy seguro, pues no. Su cuerpo y el mío es muy frágil. Más bien por eso hay que cuidarlo. Hay que administrarlo bien, porque es muy frágil. Es como la tienda de campaña. Cualquier vientito la rompe, la eleva, la despedaza. Así somos. Y otra parte ahí dice el apóstol en ese mismo capítulo, nosotros en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos, dice, porque quisiéramos ser mudados o trasladados y experimentar
la gloria futura sin tener que pasar por el valle de la muerte, por la experiencia de la muerte, sin tener que ser desvestidos, es el término que usa ahí. Otra figura, otra metáfora para hablar de la muerte, el ser desvestidos de esta tienda para luego pasar a la próxima habitación, a la que sí es permanente. Y el apóstol Pablo dice, nosotros quisiésemos pasar sin tener que ser desvestidos. En términos escatológicos diríamos, nosotros quisiéramos que la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, nos coja así como estamos vivitos y que no tengamos que pasar por la parte sombría de la muerte. No tener que pasar por esa experiencia. Y seguramente todos nosotros coincidimos con el apóstol Pablo, decir, claro que sí, Señor, ¿por qué no vienes rápido y nos transformas aquí como estamos y que no nos tengan que llevar a la tumba? Pero la realidad es que estamos en una situación de vulnerabilidad muy frágil, realmente muy frágil en todo sentido. En todo sentido somos muy frágiles. Y en la vida espiritual también tenemos luchas, también tenemos muchas tentaciones, muchas dificultades. Dice entonces el apóstol Pablo, nosotros gemimos, número 1, esperando dos cosas. Esperamos la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Otra vez él habla del término adopción en el capítulo 8, versículo 15, donde dice que no nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud para estar en temor, para vivir en temor. Si usted vive en temor, significa que usted es esclavo del temor. Por eso no debe de vivir en temor. Más bien todo lo opuesto a eso. Dios nos ha enviado el espíritu de adopción, por lo cual, o por el cual, usted y yo podemos decirle a Dios, papá, Padre nuestro, mi papá. Podemos decirle y llamarlo con confianza, con un término muy, muy familiar. Nos adoptó. Pero el otro término, redención, es el que habla de la compra, del precio que el Señor pagó por usted y por mí. Y el precio que pagó, ¿cuál es? Es Jesús. Jesús en la cruz. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es el precio. El apóstol Pedro escribe, habéis sido comprados por precio, por el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Con ese precio fuimos comprados. Fíjese cuánto usted vale para Dios. Vale el precio de la sangre de Jesús. Antes decía Iliana, ¿cómo era que si por una sola persona hubiese tenido que morir Jesús, lo hubiera hecho? Dios tuviera que mandar a Jesús a morir solo para rescatar uno, lo hubiera hecho. Valemos el precio de la vida de Jesús puesta en la cruz del Calvario, y ese es el precio de la compra, el precio de la compra de nosotros. Eso es lo que significa la palabra redención. Nosotros estamos esperando la redención, pero ahora aquí, adopción y redención no solamente aluden a la experiencia de la salvación espiritualmente, sino que aluden a la experiencia de la salvación en el cumplimiento futuro. Aquí adopción a los que ya hemos sido adoptados, redención futura a los que ya hemos sido redimidos por Cristo Jesús, y finalmente en la segunda venida de Cristo, en la resurrección del cuerpo, entonces finalmente cumplida en lo práctico la adopción y la redención. El versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando vamos a tener un cuerpo ya libre de toda limitación, como lo tenemos ahora. Pero en el versículo 24, entonces habla de esa esperanza. Aquí dice, el otro elemento que menciona es que usted y yo tenemos las primicias del Espíritu. Y la palabra primicia primariamente significa, o básicamente significa, el primer fruto de la cosecha. Eso es primicia. Bueno, implica lo mejor, pero implica lo primero también, lo primero de la cosecha. Pero el apóstol Pablo también usa otra palabra, es la palabra arras. Arras significa la garantía o el pago anticipado que se hace en una compra, en una adquisición, como garantía de que se va a pagar el resto de la deuda. Como cuando hacemos un negocio y decimos, bueno, yo le voy a dar una señal de trato. Y entonces esa señal de trato dice, bueno, le voy a dar 2 millones como señal de trato. O sea, como garantía de que sí te voy a comprar esto y también de que te lo voy a pagar. Bueno, ahora hay otras formas de hacer las garantías también. Pero ciertamente este concepto de arras expresaba antiguamente en la Biblia, y en la Biblia la garantía. Lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios nos garantiza, ha querido garantizarnos a nosotros que las promesas que Él nos ha hecho son promesas tan firmes, que sí se van a cumplir, y por lo tanto nos ha dado un anticipo. Aquí primicia significa anticipo y arras significa garantía. Ahora, ¿cuál es el anticipo y cuál es la garantía que Dios nos ha dado? ¿Saben quién es? Se llama el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Que tenemos, que era en el 23, creo que lo dice, que tenemos las primicias. Sí, versículo 23. Tenemos las primicias del Espíritu. Usted, hermano, hermana, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la primicia de Dios, tiene el anticipo de Dios y tiene la garantía de Dios de que Él va a cumplir con usted las promesas de la vida eterna, las promesas de la herencia al lado de Cristo Jesús, como lo dice en el versículo 17, también aquí del capítulo 8. Entonces, tenemos el anticipo, tenemos la garantía del cumplimiento de esas promesas de Dios. Y nosotros gemimos, dice aquí el texto, porque fuimos salvos en esperanza. Fuimos salvos en esperanza, versículo 24 y 25, aquí del capítulo 8. Vean ustedes cómo se repite la palabra esperanza, esperanza. Hermanos, Dios, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y usted debe de ser una persona de esperanza también. No diga, yo no sé si al fin se irá a cumplir, si no se irá a cumplir. No diga eso. No diga eso. Nuestro Dios es un Dios que nos ha dado esperanza y nos ha certificado esa esperanza, que Él va a traer su cumplimiento. Por eso usted puede plantarse firmemente en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son un sí y un amén. Son firmes, son ciertas, son veraces, son seguras. Nosotros fuimos salvos, dice aquí, en esperanza. Fuimos salvos en esperanza. Usted dice, pero pastor, si
yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios y mire, la estoy pasando mal, la estoy pasando dura. Sí, eso es cierto y eso es real. Y estamos viviendo, como dijimos, en un hábitat afectado. Se afectó desde el principio y se afectó por culpa de nuestra cabeza, Adán y Eva. Se afectó. Y viene la segunda cabeza que se llama Cristo, eso lo vimos en el capítulo 5. El segundo Adán, Cristo. Y Él hace el trabajo de la redención y de la liberación, pero todavía nos deja viviendo un tiempo más en este hábitat afectado y contaminado. Y donde dice que el Dios de este mundo, ¿cómo se llama? El diablo. Y el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo, pero todavía no ha sido echado preso. Todavía está actuando. Así es que usted y yo tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra las enfermedades, porque tenemos un cuerpo que está expuesto, que es vulnerable, decíamos. Tenemos que luchar y vamos a luchar. Vamos a tener que luchar hasta el final. Pero fuimos salvos en esperanza, dice el Señor, pero allá adelante te voy a liberar. Vas a experimentar una liberación total, como la que tuvo Adán y Eva el día que fueron creados por Dios. Una liberación total. Por eso dice, fuimos salvos en esperanza. ¿Somos salvos ya? ¿Sí o no? ¿Legalmente? Somos salvos ya legalmente. Declarado por Dios. El tema de la justificación que hemos estudiado en los capítulos anteriores, eso dice que hemos sido aceptados, declarados justos por Dios, declarados inocentes por Dios, aceptados por Él. Pero todavía estamos en el mundo afectado. Y ese mundo afectado nos afecta a nosotros, por supuesto. Y vamos a permanecer ahí hasta que llegue aquel momento que Dios en su sola potestad ha puesto, ha fijado. Nosotros ni lo conocemos. ¿Cuál es? En el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aquí habla de dos tiempos, el tiempo presente y el tiempo futuro, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la promesa, la gloria venidera. Ahora, aquí este versículo nos está hablando que nosotros vamos del sufrimiento a la gloria. Hay un movimiento en cada uno de nosotros, del sufrimiento a la gloria. Por supuesto, quisiésemos la gloria sin el sufrimiento, pero no es posible eso. Por el momento no es posible. Estando en este mundo afectado y con Satanás y demonios aquí y todo esto, vamos a tener sufrimiento. Pero hay una gloria ahí adelante. Y esa gloria es mucho más grande que el problema que tenemos que enfrentar ahorita. Y la esperanza nos sirve para darnos fuerza, para soportar el sufrimiento, para luego llegar y alcanzar la gloria. No digo que no se queje, porque sí, igual que la mujer a punto de dar a luz se queja, pero la parte que le dije a Anela que no la contara es la otra parte. Ella contó la parte fea, la parte del sufrimiento contó. La parte de la expectativa fue la que no contó. La parte de la expectativa, ¿cuál es? Es que aunque este sufrimiento del parto o previo al parto y durante el parto es tan fuerte, este sufrimiento, hay una gran expectativa. ¿Cuál es? Este bebé o esta bebé que tal vez ya lo viste por ultrasonido
Y dice, wow, es que esto que viene, la verdad es que este dolor es cualquier cosilla, dice, a la par de este bebé. Seguro así decía su mamá cuando usted iba a nacer, ¿verdad? Es que este dolor es cualquier cosilla a la par de esta preciosura que viene. ¿Cierto, no? Mamá, ¿ustedes pensaron eso? Hay una expectativa. El dolor sí, muy grande, muy intenso, pero la expectativa de lo que viene. Ok, eso nos dice Pablo. Versículo 18. El sufrimiento que ahora tenemos o que podemos tener, hay gente que está muriendo. Esos degollados allá por ISIS. Horrible, espantoso, realmente espantoso. Gente que han sido mártires y están siendo martirizados por causa de la fe en Cristo Jesús. El sufrimiento puede llegar a extremos de esa índole. ¿Pero qué? Esto que esperamos es tan grande que opaca esto otro, que nos da fuerza para enfrentar el sufrimiento, que es la cosmovisión que tenemos de la gloria venidera. Por eso, y el apóstol Pablo dice, no es comparable. Si hay dolor, si hay angustia, si hay lucha, pero es que esto que viene es tan grande que no importa, me la aguanto, paso, lo resisto, lo enfrento, porque vale la pena. Yo siempre pienso, si las mujeres saben que es tan fuerte parir un hijo, ¿cómo es que después del primero quieren parir otro? Yo recuerdo cuando ella me contaba, después del primero, y le digo, amor, yo veo que esto es terrible, quedémonos con este, ya, quedémonos con este. Pues no, fíjese que después se le antojó otro. Y salió tan bonito que después quería un tercero, y después un cuarto. Y si no la paramos, hubiéramos seguido. ¿Y por qué? Porque qué bonito el resultado, ¿no? Qué bonito los bebés, qué bonita la familia. Entonces la mujer después de todo dice, no importa, yo pago el precio. Francamente, pago el precio. Bueno, fíjese que la Biblia compara esa experiencia con la experiencia de la vida cristiana. Los gemidos. Nosotros gemimos sí, enfrentamos dificultades sí, pero hay una gloria venidera. Decía mi papá que no seas tan bárbaro. La verdad es que sí, la verdad es que sí. El tercer gemido, ¿cuál es el tercer gemido? Fíjese qué curioso, el tercer gemido lo hace el Espíritu. El Espíritu Santo hace el tercer gemido. Y para mí esto es impresionante. Todavía que la creación gima, dice, no está bien en la creación. O que nosotros gimamos, bueno, y ahí sí, estamos expuestos. ¿Y cómo no vamos a poder gemir? Hasta los hombres, claro que sí. Pero que el Espíritu Santo, eso sí está un poquito más extraño realmente. Verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermano, ¿usted pensó que ya había aprendido a orar? Yo pensé, ya me sé el Padre Nuestro. Así es que ya sé cómo orar. Ya sé cómo Dios me escucha. Si yo le oro el Padre Nuestro y lo repito bastantes veces, ya yo sé que Dios me oye, porque así nos enseñó Él a orar. Y sí es cierto, hay mucha instrucción en la Biblia sobre la oración, cómo nosotros debemos de orar. Pero nos sorprende el apóstol Pablo, aquí dice que no sabemos cómo orar. Yo creo que Pablo también sabía el Padre Nuestro. Yo creo que sí se lo habían enseñado. Pero dice que ni sabemos cómo orar, ni sabemos cómo pedir, cómo es correcto, cómo conviene, cómo Dios nos escuche. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? No sabemos, dice. Pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oye, ahí están los gemidos de nuevo. Ahí están. Con gemidos indecibles. Ni siquiera se oye. Ni siquiera se oye. ¿Usted ha oído al Espíritu Santo gimiendo? Yo no. No se oye. Con gemidos indecibles, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿De qué santos te agarras para que Dios te oiga? Y estoy preguntándole en serio. ¿De qué santos te agarras? ¿De qué santo en singular? Que la gente tiene uno en particular. Puede tener varios, pero tiene uno en particular. ¿De qué santo te agarras para que Dios te oiga? La gente tiene que agarrarse de alguien para ser accesible a Dios, para poder llegar y tocar a Dios, ¿no es cierto? En mucha gente es María. Puede ser que sea algún personaje en la fe de renombre. La muchacha aquella, de Calcuta, Teresa. Y estamos hablando de gente muy respetable, de fe, de piedad, claro que sí. No estoy diciendo nada despectivo, nada. Gente muy respetable de fe, de piedad, francamente. Pero ¿de qué santo te agarras? Dice la Biblia, estoy hablando de lo que dice la Biblia, no de lo que no dice la Biblia, porque ahí sí tengo problemas. Estamos hablando de lo que sí dice la Biblia. ¿De cuál? Del Santo Espíritu Santo. Ese es el que dice aquí. ¿De cuál que te tenés que agarrar? Del Santo Espíritu Santo, para ponerle nombre de santo. Porque ¿sabe qué? Este Santo Espíritu Santo sí que se comunica muy bien con Dios. Se llevan requete bien, de maravilla, se conocen re bien. Hablan el mismo idioma, tienen la misma mente, tienen el mismo poder. No hay distancia, no hay problemas de acceso, nada de eso. Las 24 horas al día. Y hay otra cosa. Está aquí. Y está allá. Está aquí. Ya hemos estudiado ahí en los textos anteriores que el Espíritu Santo mora en usted. Vive dentro de usted, está con usted, el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios, esa es las arras de Dios, la garantía de Dios, ese es el anticipo de Dios en su vida. Y quiere dirigir su vida. Y a veces te redarguye de pecado. Y ahí está. Pero ahora aquí lo encontramos en una función extraordinaria. ¿Cuál? La de interceder. Dice que este intercede. Oiga, qué manera de intercesor nos tenemos. ¿No le parece? ¿Qué manera de intercesor? ¿Podrá usted conseguirse a alguien mejor? No hay nadie mejor. El Espíritu Santo que Dios ha puesto, ha hecho habitar en usted. Él está. Usted se había puesto a pensar que cuando usted se pone a orar y usted dice como que esta oración no está sirviendo para nada. No sé si usted piensa esas cosas, a mí me pasa, yo pienso esas cosas. Como que esta oración no sé, pero no está sirviendo. Me está costando, ¿cómo es? Enchufarme. ¿Les cuesta a veces a ustedes enchufarse? Sí. Tenemos esa lucha. ¿Sabe qué? Nos ayuda en nuestra debilidad porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Coge nuestras oraciones, que quién sabe de qué forma las hacemos, y como las hagamos, no importa.
Porque si Pablo, creo yo que sí sabía orar, yo supongo que él sabía orar bien, bien, bien. Y dice que no sabemos pedir como conviene. Entonces, yo menos sé. Entonces, dice que el Espíritu Santo, ahí donde yo estoy pulseándola en la oración, y usted también, y cuando digo pulseándola, es pulseándola de verdad. El Espíritu Santo está cogiendo esa oración suya, presentándola ante Dios, que decíamos, ellos se conocen muy bien, y vamos a decir así, la adecúa a la voluntad de Dios. Porque dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y los santos no se me vayan lejos, porque los santos somos nosotros. Y esto es extraordinario. Cuando usted se pone a orar, piense que usted no está orando solo ni sola. ¿Sabe quién está ahí con usted? El Espíritu Santo. Y si usted se piensa que esa oración no le está pasando del techo de la casa, de ahí del cielo raso, eso es mentira. Porque el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de intercesión ante el Padre, cogiendo su oración y poniéndola de acuerdo a la voluntad del Padre para que el Padre la escuche. ¿Usted piensa que Dios escucha sus oraciones porque gracias a que yo tengo unos méritos? Es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Gracias a los méritos que fulano tiene. Gracias que le dio comida un día de estos a un indigente. Entonces se ganó unos grados, unos méritos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios escucha las oraciones por Él mismo, por su gracia, pero por el trabajo y la intercesión del Espíritu Santo. Sin que nosotros ni siquiera lo imaginemos. Él está ahí. Él está trabajando. Por eso el Espíritu Santo es capaz de también hablarnos cosas cuando estamos orando. Y no necesariamente aquí, más bien Él trabaja aquí, en el Espíritu, ahí. Y yo creo que Él quiere más y más hablarnos. Lástima que a veces ni le damos chance, ni le damos tiempo, porque casi siempre andamos de carrera, andamos precisados. Pero el Señor quiere que nosotros estemos más y más tiempo con Él. En esta transición, en esta época presente en que cada uno de nosotros estamos, el Espíritu Santo está gimiendo en nuestras oraciones y por nosotros delante de Dios. Hay otro texto que creo que no se refiere solo a la oración, pero dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Ay, ¿usted pensaba que el Espíritu Santo te anhela tanto? Que estés con Él, que estés en su presencia, que estés orando. Pues sí, fíjese que sí. Ese Dios de gloria poderoso, que lo adoramos, dice un texto ahí, sin haberlo visto, ni siquiera lo conocemos físicamente, sin haberlo visto, lo adoramos. Ese Dios nos anhela a nosotros, nos quiere que nosotros estemos con Él. Ay, hermanos, debemos de hacer nosotros el esfuerzo de sacar tiempo, de tomar tiempo y estar con Él, porque Él está esperando eso de nosotros y está listo ahí para ayudarnos en este trabajo de intercesión, para conectarnos con Dios, con el Padre. Saquemos tiempo, hermanos, para estar con Él. Oremos. Usted no sabe orar, no importa. Ore.
Ore así como le salga. ¿Qué tiene? Ore como le salga. Pero ore. Hable con el Señor. Ábrale su corazón a Él. Saque tiempo para estar con Él a la hora que usted pueda. Que dicha que no hay una hora determinada ni un lugar tampoco determinado. Él está allí. Él está dentro de usted. Pero Él está también presto para comunicarnos, para interceder por nosotros. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, ayúdenme, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí otra vez se mete en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, por los creyentes. Saque tiempo también para interceder por otros. Los que están en problemas y los que no están en problemas, que oremos unos por los otros. El Espíritu Santo gime por nosotros. Recuerde eso. El Espíritu Santo gime por usted, gime por mí, a fin de que Dios nos traiga su ayuda, su alivio, sus respuestas. Pónganse en pie, vamos a orar. Papito de la gloria, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por ese amor tan extraordinario, por esa participación del Espíritu Santo en nuestras vidas tan extraordinaria, realmente increíble para nosotros, que estés haciendo todo este trabajo de acompañamiento, de ayuda, de intercesión. Pero Señor, ayúdanos para ponernos nosotros también en esa actitud de gente que queremos estar en tu presencia, orar más, dedicar más tiempo a la comunión, estar atentos a la voz tuya, a ese mover tuyo en el nombre de Jesús. Te ruego que bendigas a este grupo de hombres y mujeres tuyos, redimidos por la sangre de Cristo y predestinados para participar de las glorias venideras después de este tiempo de conflicto, de dureza en este mundo. Estaremos en tu presencia, en tu gloria misma, con todo ese esplendor que nos has preparado. Señor de la gloria, bendice a este pueblo, ayúdanos, Señor, a caminar contigo en cada momento. En este día, Señor, pido la protección tuya y la bendición tuya para cada uno de los que están aquí y que regresan a sus casas o regresan a otros destinos. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Estamos despedidos, que Dios los bendiga.